tardes a todos. Hoy en BPRM Talks tenemos invitada a Arly Díaz Ávila, quien es médico de Cananea, Sonora, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente coordinadora general del Grupo de Apoyo a Mujeres con Cáncer, Círculo de Triunfadoras, que es una agrupación George Papanicolau Cananea desde el 2013. Trabajó en el Hospital General de Cananea del 2018 al 2020, fue directora del Instituto de la Mujer de Cananea, consulta externa y urgencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, al igual que en el Hospital General de Cananea, consulta externa y encargada de programas de salud sexual y reproductiva y de consulta general y urgencias. De entre su formación académica, tiene un diplomado virtual de educación sexual para maestros de escuelas de nivel básico, una mirada desde la construcción social, un diplomado latinoamericano de cáncer de la mujer por el Instituto Catalán de Oncología. Y pues bienvenida, Arly. Yo soy fiel seguidora tuya en tus redes sociales, en lo que es principalmente Twitter y TikTok, en donde nos das contenido bastante, no controversial, porque lo haces de una manera bastante explicativa para toda la gente. Y creo que es importante que en estos tiempos de equidad y de política, en donde la mujer ha tenido un sentido mucho más abierto y responsable, pues queremos que nos platiques de ello un poquito. Así es. Muchas gracias, Ale. Guillermo, ¿no vas a decir nada? Sí, rápidamente, nada más para los que están conectados, para nada más explicarles la dinámica. Si quieren participar, levanten la manita virtual por cualquier comentario, cualquier pregunta. Arly va a dividir la plática en 3 secciones, entonces cualquier momento que quieran participar, solo levanten la manita. Y bueno, también puntualizar una parte de Arly, que es activista por los derechos de las mujeres y la infancia. Y obviamente vamos a platicar hoy de las mujeres y las elecciones del 2021. Entonces, muchas gracias, Arly, por aceptar la invitación y bienvenida. Bienvenida. No, hombre, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a los que están aquí también presentes, ya vi algunos, gracias de verdad. Y pues bueno, empecemos. Yo, quien a lo mejor me sigue y ha visto, me gusta ser muy positiva, muy propositiva. Veo en estos momentos, y hemos tenido esas fluctuaciones, ¿no? En las redes sociales como oposición, de desánimo. Entonces, por eso yo dije, no, ¿sabes qué? Vamos a empezar y voy a entrar así con un tema muy fuerte que es buenas noticias. Sí tenemos buenas noticias y sí debemos de estar muy contentos y muy cargados de energía hacia las elecciones del 2021. ¿Por qué les digo esto? Bueno, haciendo un poquito acá de historia, sabemos que bueno, en estos 2 años y fracción que va de gobierno, pues no nos ha ido nada bien en cuestión de políticas públicas y derechos humanos, ¿no? Sabemos que ha habido de todo y pues por lo regular todo mal. Entonces, bueno, vayamos hacia los puntos fuertes de este candidato eterno que va más o menos como de 20 años hacia atrás. ¿Cuál es su punto fuerte? Que todos estos 18 años atrás, él ya hizo una construcción conceptual, ¿sí? Con sus palabras, con sus dichos, con su discurso. No es raro que haya tanto fanatismo, no es raro que lo defiendan como si fuera el rey de reyes, que de hecho así le dicen, ¿no? No es raro, pues, porque ya tuvo todo este tiempo haciendo una construcción conceptual. Ahí va una. Número 2, y les estoy diciendo sus puntos fuertes y son los únicos, no hay más. Y el punto 2 son los replicadores, ¿no? Los que a veces los propios anti-AMLO nos convertimos o se convierten, ¿no? En replicadores de su discurso y de sus frases.
y de sus dichos, ¿no? Entonces, aquí ya van dos. Esos son sus, digamos, dos puntos fuertes. Pero, ¿qué tenemos la oposición? Y me refiero a la oposición llamando a la ciudadanía, porque ya vimos que en sí oposición como partido político, pues no lo hubo ante él, no hubo esa fuerza, no hubo esa respuesta. En sí, sabemos que la resistencia legal, que es lo que realmente le ha dado reveses a este personaje, pues es precisamente la resistencia legal, pero ¿en base a qué? En base al impulso o a la presión mediática y a la presión de los ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos estas dos situaciones, que es su concepto, su marco teórico que ella construyó, esa es una. La otra es la replicación que hemos tenido por parte de redes sociales y noticieros a través de estos 2 años y fracción que lleva de gobierno. Pero, ¿qué tenemos nosotros a nuestro favor y qué es esto? Esto se llama la realidad. ¿Sí? A mí también me gustan las metáforas. Entonces, tenemos aquí unas tijeras, ¿no? Que son sus puntos fuertes del candidato eterno. Y tenemos esto, que es la realidad, y es la piedra. Entonces, como todos sabemos, pues piedra le gana a las tijeras. ¿Qué significa esto? Que tomando su ejemplo, ¿no? Que él hizo su propia construcción porque ya las palabras construyen, las palabras construyen. La oposición, nosotros como ciudadanos también debemos de construir y debemos de construir en positivo. Así es que por favor hay que cambiar ese chip de estar mandando mensajes de no hay oposición, no hay quien vele por nosotros, y caemos en lo mismo, ¿no? En querer un Mesías, y no lo va a haber, eso ya lo sabemos y ya lo comprobamos, ¿no? No existe un Mesías, no existe el político perfecto que venga a rescatarnos. ¿Quién va a hacer ese trabajo de oposición o quién lo está haciendo realmente? Pues la ciudadanía bien informada, bien unida, y como tomo palabras también de Santiago Arroyo, es la resistencia legal lo que nos va a llevar al triunfo, porque también les voy a decir, y estamos construyendo en positivo, y vamos a comenzar también nosotros como oposición un marco conceptual en base al sí, a ser positivos, a decir, sí hay oposición porque somos nosotros, ¿sí? Las mujeres, y es a lo que voy a nuestro tema de ahora, las mujeres sí tomaron esa responsabilidad de decir, nosotros somos la oposición, ¿sí? De hecho, en varias notas o en varios noticieros o etcétera, artículos, se ha dicho, la verdadera oposición hacia la 4T han sido las mujeres. Pero sin embargo, sabemos que esto es de los ciudadanos. Puede ser las mujeres, pero también los necesitamos a ustedes, caballeros, para que esto realmente amacice. Y les digo, desde la construcción conceptual, trabajemos desde el sí. Sí hay oposición, que somos nosotros, y sí vamos a ganar la mayoría este 6 de junio. Y ahorita, que es mi siguiente segmento, se los voy a decir en números. Y entonces en números lo vamos a comprobar. Sí vamos a ganar la mayoría este 6 de junio. No sé si alguien quiera comentar algo o hacer alguna pregunta, no sé. Sí, Arly, yo tengo, bueno, retomando tu explicación, que lo dabas como muy metafórico de la piedra y de las tijeras, ¿tú crees que también algunos, digamos, actores u organizaciones, partidos o activistas que se dicen oposición están fungiendo como el papel, que están envolviendo a la piedra? Híjole, ese también es otro punto bien importante, ¿verdad? Y que ahorita yo veo a la 4T dando patadas de ahogados. ¿Por qué? Porque están viendo que la realidad ya los rebasó, ya están rebasados. Ya las campañas de sus políticos o de sus candidatos son grises, la gente realmente no hay algarabía, no van, etcétera. Ya están viendo que es muy diferente, ¿no? O sea, andar en campaña con el candidato eterno a estar en campaña ellos solos. Entonces, lo que están haciendo, y que bueno, que ya viene planeado desde antes, es dividir el voto, ¿no? O sea, aquí la lucha es por los indecisos, ¿sí? Y esa lucha por los indecisos es que estos el 4T, pues, está como Morena, pero también está como otros partidos satélites, que también ya hemos hablado de ellos.
Y pues definitivamente yo veo como partidos satélites también a Movimiento Ciudadano, que es el Movimiento Naranja, y pues todos los que ya conocemos, ¿no? Son 10 partidos políticos, ¿sí? Son 10 partidos políticos y entre ellos se va a dividir el voto, imagínense. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ya lo hemos platicado, pues es a lo mejor ver al candidato, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Fernando ¿cómo es el apellido? Perdón. Que estuvo ¿Saularán? pasada, El, ajá, que es ajá, por el ajá. PRD, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver al candidato y sus propuestas, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, a lo mejor en alguna cuestión, y que lo más importante en estas elecciones del 2021 son las diputaciones federales, eso es Claro. lo más importante. Entonces, visualizar bien quiénes son nuestros candidatos a Diputación Federal y irnos sobre el bloque aliancista, ¿no? Que es Ujú. PRI, PAN o PRD. Cualquiera de esos tres partidos se pueden llevar la mayoría en la Cámara y entonces como ciudadanía tenemos que presionarlos, ¿no? No simplemente quedarnos en el 6 de junio y decir, ok, ya ganamos, ¿no? Y ser triunfalistas, ¿no? Claro que no. Los tenemos que seguir presionando a que realmente sean un bloque opositor, porque es lo que necesitamos. Y todos esos partidos satélites, ignorarlos por completo. Porque, por ejemplo, ahorita lo que yo estoy viendo es de que Morena está poniendo en sus candidaturas como Morena a mucho desconocido, porque ya dan por ende que mucha gente va a votar simplemente por el partido. Y están poniendo a los candidatos fuertes en el PES, en el Fuerza Rosa, no, Fuerza por México, perdón, Fuerza México, ajá. Fuerza México, Partido Verde y todas sus alianzas, ¿no? Las Sí. alianzas que van con Morena. Entonces, porque sabemos que no todos los estados van en alianza, ¿no? Hay unos que van en dividido, van separados. Entonces, eso también es una estrategia por parte de ellos, ¿no? Para ganarse a los indecisos. Y les voy a dar, si quieren, pues ya nos vamos directo a las cifras que les decía. Sí, eso es importante, saber los números, porque a veces como que necesitamos saber algo, digamos, tangible en términos numéricos y los datos para saber en dónde estamos parados, ¿no? También. Así es, porque es lo que te digo, yo veo mucho desánimo, pero al contrario, debemos estar súper atentos y súper, ¿qué te digo? Comprometidos al voto inteligente, pero sobre todo convencer a los indecisos, a la demás gente. Entonces, bueno, yo me fui a la lista nominal que tiene un corte del 9 de abril del 2021, que ya es la lista definitiva, ya son los números netos, esto ya no va a cambiar. Y entonces hice más o menos un cálculo. Por ejemplo, si consideramos a los de las becas, ¿sí? Es decir, que ellos creen seguros, tienen seguro el voto con los chicos de las becas, por ejemplo, con los jóvenes de 18 a 19 y los de más de 60, aunque se supone que son de 65 y más los que llevan la beca, ¿no? La beca o bien el apoyo. Que a este apoyo siempre se ha dado en todos los gobiernos, ¿no? Nada más que aquí, pues sí, le cambiaron el nombre, ¿no? Y ahora es la beca AMLO para la tercera edad, ¿no? Hasta ahí. La pensión universal, ¿no? La que le llaman así. Así es, ajá. Ujú. Entonces, pues, más o menos tomando esos números, que según ellos tendrían seguros voto por beca, así le voy a poner, ¿no? Ujú. Voto por beca, vamos a hacer números. En la lista nominal por edades de 18 a 19, de 19 años, tenemos 3.539.000 y fracción, ¿no? Por edades de 60 y más, de 60 para arriba, tenemos 16.550 y 16 millones 550 habitantes, ajá, votos. Pero como te digo, si consideramos nada más a los de las becas que son 65 y más, tenemos 11.392.384 votos, ¿sí? Entonces vamos a considerar tenemos alrededor, entre esas edades de los jóvenes y de los de 60 y más, un aproximado de 10. Le vamos a dejar en 11, si tú quieres lo vamos a redondear. Ponle 11 millones ganados, digamos. Pero aquí va la cuestión del movimiento feminista y por qué las mujeres son tan importantes en estas elecciones. Les voy a recapitular un poquito hacia atrás. ¿Cuándo tiene como el mayor repunte esta situación? A ver, voy a leer esto. Ok, perfecto. Igual, pues va a estar grabado, igual lo podemos pasar después. Bueno, continúo.
te digo, para irnos a números en cuanto a mujeres, tengo que recapitular desde cuándo viene a ser importante esta situación del movimiento feminista, que le llaman la cuarta ola. Ahorita las mujeres de 20 a 40 años estamos muy inmersas en esta cuarta ola feminista, también es una metáfora. La primera ola feminista fue allá por hace 150 años con las sufragistas, ahí empieza la primera ola feminista. Ahorita les llamamos la cuarta ola feminista y que te digo, se caracteriza porque hay mayor participación de mujeres de los 20 a los 40 años y se caracteriza esta ola por la cuestión de la tecnología, de que las mujeres podemos valernos más de la tecnología para llevar a cabo todas nuestras actividades, nuestras luchas y nuestras quejas, ¿no? O reclamos justos. Y bien, entonces la cuarta ola también dice Alejandra Mora Mora, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA, que en México también estamos viviendo un año muy importante. ¿Por qué? Porque en el 2019 se da la reforma para la paridad total, es decir, que en los 3 niveles de gobierno se tiene que dar el 50% de candidaturas mujeres. Entonces, México, en este sentido, es observado por organizaciones internacionales como las que menciono, que es la OEA. Entonces, en estas elecciones del 2021 no estamos solos, ¿eh? Y aquí viene también el tema de Observatoria Ciudadana, que es donde participo. Y entonces, esta observación de las mujeres hacia lo que sucede en estas elecciones es antes, durante y después de las elecciones. Y no solamente va a ser una observancia nacional, también va a ser una observancia internacional por la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchos ojos puestos en estas elecciones. Ya lo dijo Andrés Manuel en su mañanera, ¿no? Ya se está poniendo ¿cómo dicen? El guarache antes de espinarse, ¿no? Y dijo que de no ganar la mayoría, él puede meter el veto, ¿no? A la mayoría de oposición, si no le dejan hacer su santa voluntad, ¿no? Entonces, si te estás poniendo el guarache antes de espinarte, es porque ya la estás viendo y de muy cerca, ¿no? Y es a lo que yo les decía. Entonces, bueno, Alejandra Mora Mora dice que la cereza del pastel o la cereza de esta cuarta ola feminista es la paridad total en México. ¿Qué tan importante, imagínense, puede ser esta situación de la paridad total que un organismo internacional lo considere como un punto álgido de la cuarta ola feminista? Entonces, de ahí que sea súper importante que todos estemos observando, no solamente las mujeres, que todos seamos partícipes de estas elecciones. Que tengamos en consideración que vamos a ganar mayoría en las cámaras y que le vamos a amarrar las manitas, ¿verdad? A eso de todo lo que ha venido haciendo estos 2 años y fracción hacia atrás. Esperemos que mejoren también los derechos humanos y, como les digo, en base a la presión de las mujeres. La reforma del 2019 que les decía de paridad total no se dio gracias al gobierno feminista, porque ya sabemos que no lo es. Se dio gracias al trabajo de los colectivos feministas. Luego, en el 2020, también viene una reforma muy importante a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que enmarca un apartado especial que es sobre la violencia política por razón de género. Entonces, ese también es otro tema, te digo, muy amplio, pero me regreso a los números. Tenía que hacer este paréntesis para regresarme a los números del listado nominal. Entonces, nos vamos al listado nominal y que es el más grueso de la población, que es de los 20 a los 40 años y de los 40 a los 59. En estas edades, que era lo que les decía, de los 20 a los 40 somos las que estamos más participativas en la cuarta ola feminista y como bien sabemos, si alguien le ha ofendido y si a alguien le ha faltado el respeto totalmente a las mujeres, es precisamente este gobierno. Entonces, bueno, pues hay un hashtag que dice nos vemos en las urnas y de verdad que nos vamos a ver. Entonces, bueno, les doy números. De los 20 años a los 40 años tenemos 42.381.441 de votos entre hombres y mujeres.
De los 40 a los 59 tenemos 31.512.799. ¿Qué significa? En estos rangos de edad, de los 20 a los 60, tenemos también a la fuerza productiva de México, que también le ha pegado muy duro esta cuarta T. Ahora, si quitamos, bueno, aquí va el punto. Las mujeres en estas elecciones del 2021 tenemos el 52%, o bien ocupamos el 52% de la lista nominal. Así de importante. Entonces, si simplemente de este grupo de los 20 a los 59 años ponemos el 52% que representamos las mujeres, sería 35.469.235 votos. Que obviamente también habrá mujeres que pues, van a votar por Morena. Pero si unimos votos con los hombres que apoyen y que sean de la oposición, nos da también, o bien, ya en redondeo, tomo los datos de Fernando Vázquez Rigana, que también es un consultor político, y nos dice que la oposición somos 65 millones contra un universo de 90 millones de votos. ¿Qué significa? Somos mayoría. Sí. La oposición somos mayoría. Entonces, sí hay oposición y sí vamos a ganar la mayoría. Así tenemos que verlo. No podemos verlo de otra manera. No para ser triunfalistas, no para echar el confeti y tirarnos y rascarnos el ombligo. Claro que no, sino para realmente empoderarnos, para realmente saber que sí lo vamos a lograr y que le echemos más ganas. Porque es lo que te digo, yo entrar a las redes y ver a gente desanimada, triste y no se puede y ya nos llevan toda la madre. No, señor, no podemos permitirlo y no va a pasar, porque los números así lo dicen. Entonces somos 65 millones de opositores contra un universo de 90 millones de votos. 90. ¿Cuántos? Bueno, sabemos que en el 2018 se ganó con 30 millones de votos, pero actualmente ellos nada más tendrían 15 millones de votos. ¿Sí? Y tenemos, bueno, somos 65 millones de la oposición y 10 millones de indecisos. Entonces a ellos les quedan 15 millones de votos. ¿Sí? De acuerdo. ¿Qué significa? Que aún con que agarraran esos 10 millones de indecisos, son 25 millones de votos contra 65. Wow. Los números ahí están, ¿no? No claro. Hay más. Entonces, tenemos que trabajar mucho como ciudadanía organizada, como oposición responsable, pero hay que ir por esos 10 millones de indecisos. ¿Qué es lo que te digo? Ellos le juegan a que esos 10 millones los puedan captar por los partidos satélites, ¿no? Yo leí alguna vez, bueno, hace poco, hace un par de semanas, un dato que del 2018, 32 millones fueron los que no participaron, que es altísimo, ¿no? Entonces, en estas cifras que nos estás dando de los 65 millones, ¿están también concentrados estos que no participaron? Sí, exactamente. O sea, ya estos, ponle 20 millones de indecisos, ya se convirtieron también en opositores porque les están pegando en donde les duele, ¿no? Ya sea en su negocio, en sus derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, en su salud. Pues, claro, claro. Entonces, por eso te digo, aquí tenemos lo de las tijeras contra la piedra. La realidad, contra la realidad, no pueden y lo sabemos. Ya la realidad los tiene rebasados. Tenemos una manita levantada de Orly. Perfecto. Adelante, a ver qué nos tienes que comentar, Orly. Buenas, para los que no hayan llegado, que yo llegué bien temprano. Buenas tardes. Una duda, a ver si tenías un dato por ahí, de cuántas mujeres votaron la vez pasada, ¿no? Del padrón. Híjole, fíjate que ese dato no lo tengo. No lo tengo, pero lo que sí tengo, o el dato no es preciso, pero sí hay un dato referente a esto, de que las mujeres con nivel licenciatura fueron las que no votaron por AMLO. Ese es un dato. Okay. Ajá. Porque entonces, fíjate que estuve en un midpoint en la mañana, estaba este señor que nos cae muy bien, de las encuestas, ¿cómo se llama? Mitofsky. Mitofsky, estaba la de Reforma y otro cuate que no conocía yo. Y bueno, entre los tres consideraron que pues, se regresó a su base, ¿no? O sea, sigue teniendo como comentaste, los 15 millones que tienen ahorita, ¿no?
Así es. Entonces, o sea, lo que decía Mitofsky, que tenía el 33%, ¿no? De votos, entre comillas, ¿no? Pero ya sabemos que él le echa muchas porras. Entonces, pero Sí, claro. la de Reforma, que fue la que más le acertó, las encuestas de 2018, Ajá. decía que no, que se había regresado a los, bueno, es muy parecida a la cifra, que entre 12 y 15 millones, ¿no? Entonces prácticamente, pues, y eso él, de Morena no saben todavía, no están haciendo las encuestas. Exactamente. Por eso te Sí, claro. preguntaba del dato, más que nada, por lo que estuve escuchando en la mañana. Ujú. Entonces, ahí luego lo ven, bueno, no sé, en Facebook está en mi página y luego lo escuchan. Estuvieron Ok. los tres. La de Reforma a mí se me hace muy acertada, ¿no? Las encuestas que hacen. Sí, claro, es como más objetiva, ¿no? Sí, pero Ujú. bueno, nada Y te más era digo, eso. o sea, yo todavía no tiene el dato de los 65 contra los 15 y los 10 de indecisos. Cuando me fui al listado nominal, dije, vámonos, vamos al listado nominal y un aproximado entre los becarios, porque esos son supuestamente votos seguros. Y te digo, pues entre 11 millones y algo así, entonces, porque igual, otro dato también muy importante. Y te digo, yo me quedaría con esos, ponle 11, 15 millones, ¿no? Pero en esta marcha del 8 de marzo hubo un fenómeno muy interesante y que probablemente tenga mucho que ver con la pandemia. Que muchas mujeres, a lo mejor mayores de 30, no acudieron a la marcha por precaución, por protección, por salud, etcétera, pero sí muchas jovencitas de 15 a 20 años, muchas. Aquí en Cananea y donde yo veía comentarios de 15 a 19 años en las marchas del 8 de marzo. Entonces, pues tampoco la tienen así como que tan segura por ahí, por ese rumbo. Yo también he visto muchos jóvenes muy conscientes de todo lo que está pasando. De hecho, creo que la tecnología ha ayudado bastante para que también jóvenes ahorita ya de 13 años se den perfecta cuenta de la realidad de México, ¿no? Sí, claro, yo creo que también los jóvenes están participando más y algo que estaban comentando Marisela ahí en el chat, que creo que también es bueno tomarlo en cuenta porque es muy reciente lo de los médicos, ¿no? Los médicos privados que les están negando la vacuna y bueno, de ahí se derivan varias personas, ¿no? Los familiares de los médicos privados, las enfermeras, o sea, todo eso también juega muy en contra de la 4T. Yo, por eso te digo, yo le apuesto mucho a que en el rango de edad de 20 a 60 años, que es la fuerza productiva, que son los médicos, que son los empresarios, que son los emprendedores, híjole, no creo que le vaya nada bien a Morena en ese rango. Y es el más amplio, es el más amplio. Pues te digo, es más, si sumamos hombres y mujeres, pues son alrededor de 72 millones, ¿sí? Por eso te digo, quítale la mitad, andamos en 35, si son nada más las puras mujeres, pero sí más o menos entre jóvenes y ese rango de edad que somos opositores, sí damos los 65 millones fácil, ¿no? Y como te digo, pues tomando en cuenta el 15, que es la base que le queda a Morena en un universo de 90, y dándole 10 millones de indecisos, somos 65. Claro. Claro, Y aún, a todos les así afecta, es. Y a aún todos. restando el abstencionismo también, porque por lo regular es un 20%, 22% de personas que se abstienen de votar. Entonces, aún si le restamos eso, seguimos siendo oposición ganadora. Así es, entonces te digo, no hay por qué decaer en ánimos, todo lo contrario, debemos de unirnos de verdad hoy más que nunca. Ahora, les voy a hablar ya para finalizar mi bloque, también para que nos hacerlo muy extenso y a lo mejor quieran algún otro comentario, ¿verdad? Hablarles precisamente de los tres pilares para la democracia y prevención de la violencia contra las mujeres, que precisamente se estuvo cocinando desde el 8 de marzo del 2019, ¿no? Que fue cuando hubo el 9 Ninguna se mueve, ¿sí? Ajá, Ya la doble marcha. Sí, exactamente. Ya el 2018 ya se había convocado al 9 Ninguna se mueve, al paro nacional de mujeres, perdón, internacional, fue en el 2018. En el 2019
sucede esto del 8 de marzo ya por toda esta situación de aumento de feminicidios, aumento de impunidad hacia los asesinos de mujeres y violadores. Y entonces, en el 2019 se da el 8 la marcha y el 9 ninguna se mueve nacional. Esto convocado por las Brujas del Mar, que es un colectivo feminista. Y a partir de ahí se empezó a cocinar la situación de hacer un cambio de verdad estructural, o sea, no quedarnos nada más en una marcha, ¿no? Una vez al año, ¿no? Y en hacer un paro nacional y demostrarles que somos una fuerza económica muy importante y vital, que México nos necesita, porque, pues, oye, ya, somos la mitad. Bueno, entonces, en base a esto se viene todo un trabajo, como les digo, de los colectivos feministas. Esto no nos lo regaló el gobierno feminista ni mucho menos, sino el trabajo de muchas mujeres. Y entonces, te digo, se da esto de los 3 pilares para la democracia y prevención de la violencia contra las mujeres. Uno, que es la paridad total, que ya lo mencioné, paridad total como principio democrático. Número 2, violencia política de género como delito. Y número 3, la ley 3 de 3 como requisito para las candidaturas. No sé también si han visto que también hemos compartido todo este tipo de, que le llamamos antiboletas, que son los personajes que son candidatos y que se les ha encontrado que violan esta ley 3 de 3. Esta ley 3 de 3 es de muy reciente, ¿qué te digo? Entrada al INE, entra como ley general del INE, y entonces todavía falta afinarle muchos detalles, ¿no? Pero sin embargo, esta ley 3 de 3, ¿qué significa? Que, bueno, todos los candidatos, ya sea hombres y mujeres, deben de, ¿cómo te digo? De demostrar una forma honesta de vida para que se les otorgue una candidatura. Entonces, como te digo, entró muy rápido en el 2020, entonces faltaron afinar algunos detalles. Esta ley general del INE, en la actualidad es como un formato, pues nada más es un formato que tienen que firmar los candidatos y que pues bajo protesta de decir verdad, ahí dice que no sean deudores de pensión alimenticia, que no sean violentadores, ya sea en lo público o en lo privado, o que no sean agresores, ¿no? Esas 3. Y esto también es súper importante que como ciudadanía lo veamos. Esto no es, la ley 3 de 3 no es en beneficio de las mujeres simplemente, es en beneficio de la sociedad, porque si se fijan ahí, un requisito es que no seas deudor de pensión alimenticia. ¿Qué significa? Que aquí estamos por los derechos también de los niños y de la infancia. Lo que es agresor, que no seas violentador, también es importante porque si se fijan, y también allí he compartido las antiboletas, que eso viene desde las Brujas del Mar, que son las encargadas, que son de Veracruz y son las encargadas de hacer las antiboletas. No es porque yo lo diga, ¿no? Es que fulanito me abusó, qué sé yo. No. Esto es en base a realmente denuncias, ¿sí? Es decir, estos personajes que están en las antiboletas tienen denuncias que son deudores de pensión alimenticia, tienen denuncias o carpetas de investigación, como fue en el caso de Félix Salgado Macedonio, pero pues sabemos muy bien por cuestiones de que son carpetas congeladas, ¿no? Que se quedan ahí, que no se investiga, que no se procede y etcétera. Pero ahí están, ¿sí? Que estén congeladas, que se ha hecho X y Y con la ley, no significa que no haya sucedido. Sí sucedió. Entonces, como les digo, esta ley 3 de 3 pues llegó para quedarse, le falta afinar detalles, pero es súper importante porque no solamente nos protege a las mujeres, sino a la sociedad. Y les digo, ahí en las antiboletas han aparecido deudores de pensión alimenticia, pederastas, pedófilos, violadores, abusadores, acosadores y una serie, no se imaginan de qué. Precisamente el día de hoy, las Brujas del Mar entregaron la 5ª entrega de 10, o sea, van entregando como de 10 en 10, ¿no? Que les van llegando, ¿no? De varios estados, de hecho, y de varios partidos. Entonces, la consigna, pues, es de que ahí el INE, pues, no tiene mucho que ver. Ahí cada partido es quien decide si baja su candidato o lo sigue apoyando, como en el caso de Morena con Félix Salgado Macedonio, ¿no? Que dijeron, Félix va, no le hace que, ¿no? Que esté infringiendo la ley 3 de 3, lo estamos apoyando.
Te digo, ha habido situaciones de otros candidatos que el partido dice, ok, me deslindo, yo no quiero broncas, bájate y ponemos a otro candidato, ¿sí? Entonces, esto considero, de verdad, es un parteaguas en las elecciones de México, es un parteaguas en el sentido de que tiene observancia internacional, no solamente nacional, y que pues las mujeres estamos ahí con el ojo bien puesto, pero que también necesitamos de toda la ciudadanía, ¿no? Que nos apoye, que confíe en estos proyectos, porque realmente son bien importantes. Porque, por ejemplo, decía una de las, digamos, dirigentes de los colectivos que han hecho todo este trabajo por la ley 3 de 3, ¿cómo es posible que a una mujer que decide sobre su maternidad, y estamos hablando del aborto, vaya a la cárcel cuando un hombre que es pedófilo, que es violador, que es golpeador, le dan una candidatura? ¿Sí me explico? O sea, no estamos siendo como que justos. No es lo que queremos como sociedad, ¿verdad? No le vamos a dar de premio una candidatura a un personaje de este tipo. Y bueno, pues el mayor ejemplo es este señor, ¿no? Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo es posible que le quieran dar una candidatura a un personaje de este tipo? Que son 5 denuncias, son 2 por violación y 3 por abuso sexual. Y una era menor de edad. Entonces, imagínense, o sea, qué calidad de sociedad vamos a tener si tenemos esta calidad de candidatos. Entonces, esto es por la sociedad, no se trata ya de una cuestión feminista o de mujeres, es por toda la sociedad y que debemos de estar atentos, unidos y apoyando este proyecto. No sé si quiere alguien comentar algo. Obviamente dudas va a haber muchas porque es un tema muy extenso. No, pues creo que acabas de tocar un tema muy importante que es obviamente Salgado Macedonio, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que ha pasado y creo que también eso juega muy en contra de Morena y sobre todo lo que pasó, cuando fue hace 2 días que estaba amenazando, ¿no? Y amedrentando al INE y a Lorenzo Córdoba. Entonces eso yo creo que también o sea, es inaceptable apoyar a un partido así, ¿no? Es lo que yo creo que mucha gente que a lo mejor sí tenía como los ojos para votar por él o por el partido, sí se ha bajado, ¿no? Claro, claro, o sea, es terrible. Yo pienso, y era lo que les decía, bueno, vamos a sensibilizarnos ante la violencia, porque a veces cuando no lo vemos tan de cerca, cuando no nos metemos tan dentro del tema, no lo sentimos, no lo vibramos. Pero el simple hecho de todas las mujeres que pierden o que les desaparecen a una hija, ¿no? O a un hijo, todas estas personas que, o bien los que quedan huérfanos de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? El saber que 9 de cada 10 feminicidios quedan impunes, o sea, por favor, o sea, de verdad, ya es el colmo, ya es el cinismo, y no podemos continuar así. No podemos quejarnos de que aumente la violencia, no podemos quejarnos de que cada día desaparezcan 10 mujeres, si nosotros mismos estamos proponiendo este tipo de candidatos y peor aún, los votamos, ¿no? Y yo puse por ahí también luego un tweet de que no solo los violentadores no solamente son los candidatos o quien viola a una mujer, sino quienes los apoyan, ¿no? También Claro. quienes los apoyan son violadores de nuestros derechos humanos, ¿no? Ahora, un dato, por ejemplo, para más o menos entender la magnitud de esta situación de las violaciones, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Cada hora se viola a 2 mujeres. Cada hora se viola a 2 mujeres. Esto es una estadística del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Pero ojo, esta no es la estadística terrorífica, ¿no? O esta no es la estadística escalofriante. La verdadera es la que está en subregistro, ¿sí? Las que no lo dicen. Y entonces aquí viene que 8 de cada 100 mujeres que son violadas no lo denuncian. Entonces, imagínate cómo podemos vivir con eso. Si 2 mujeres violadas cada hora nos parece tétrico, terrible, inadmisible, o sea, imagínate las que no lo denuncian. Entonces, el cuestionar a este tipo de personajes, o más que cuestionarlos, el justificarlos, porque por ahí, como dice Ale, en TikTok subí, no me acuerdo qué, un video, y hubo mucho revuelo apoyando precisamente a Morena, y de hecho uno de ellos mismos lo confirma y dice, ok, sí, dice, pero eso fue hace 20 años,
que tiene que ver, o sea, sus mismos, o sea, no me ayudes, compadre, ¿no? Como dicen, los mismos defensores, ajá, está confirmando que efectivamente es un violador y que haya pasado hace 20 años no se lo quita y no se lo va a quitar. Ese personaje es un violador. Entonces, está muy, muy cañón la situación. Y pues nada, estoy aquí a la orden para todo lo que es el tema de violencia política por razón de género, que te digo, es un tema muy amplio. A lo mejor, no sé, más adelante hablar en específico de eso. Y la ley 3 de 3, pero ya sí muy, muy someramente creo que tocamos el tema. Ejemplos, me gustaría ya también por último como hablar de ejemplos. Por ejemplo, lo que es la violencia política contra las mujeres por razón de género, porque ha generado también mucha controversia. Y como les decía, la violencia política es una ley, o sea, aunque les guste o no les guste, pues es una ley que se reformó y que sí es importante porque evidentemente al haber paridad total, que es el 50% de candidaturas, pues va a haber el 50% también de violencia feminista, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, y vamos a tomar ejemplos, un ejemplo que también se pone de pechito, ¿no? Una candidata, que es Clara Luz, por ejemplo, Uy. que de hecho, cuando fue la situación ok, gracias Elvira. Entonces, el ejemplo de Clara Luz, que denunció a Marco Polo por la sátira, ¿no? Del video, y ahí sí dije, pues me van a perdonar, pero para mí esto sí es violencia de género porque, bueno, Marco Polo está, ¿cómo se dice? Sigue con los roles y estereotipos de género. Entonces, todo lo que sea en contra de una candidata y que le imprima, perdón, los roles y estereotipos, pues es violencia por cuestión de género. Y yo lo dije ahí en algunos de mis tweets, y pues sí, a mucha gente no le gustó porque todo el mundo, no, está en contra de ella, porque es de Morena. Ojo, aquí ya no se trata de partidos, se trata de ver si se está ejerciendo la violencia política por razón de género o no. Entonces, con clara luz podemos poner dos ejemplos de qué sí es violencia y qué no lo es. Entonces, en este caso, sí lo fue, y en este caso, no procedió la demanda, obviamente, pero sí hubo una sanción. Entonces, ahorita también para medios de comunicación puede haber sanciones, porque antes, pues, ya sabes, los medios, etcétera, y quedaban como si nada, ¿no? Pero ahorita sí ya puede haber sanciones, y pues ya las sanciones van dependiendo, ¿no? Pero una de ellas es que baje el contenido y que pida una disculpa pública. Y de hecho, así se hizo. Se hizo una rueda de prensa con los participantes y se dio una disculpa pública. Entonces, ahí se aplica. Y yo lo explicaba. ¿Por qué se aplica que es violencia política por razón de género? Porque el candidato, que es el senator, ¿no? Que es Samuel, pues a él lo ponen como el súper cool, el súper chido, ¿no? El súper, ¿no? El Entonces, chistoso. el chistoso, y de hecho sí, o sea, cae muy bien en la sátira, cae muy bien. Y es el personaje así como carismático, pues, esa está como la palabra, ¿no? Y entonces, pues claro, qué genial. ¿Por qué? Porque así siempre se ha estereotipado a los políticos hombres, ¿no? Y entonces llega una mujer y entonces es la tonta que no sabe hilar tres palabras, que no puede dar un discurso, que está ahí por el esposo, que muchos también dijeron, es que ella misma lo reconoce o lo dijo. Bueno, a mí no me importa si lo dijo o lo reconoció, pero no se vale, porque así como ahorita es clara luz, así al rato van a ser todas las que queramos incurrir, ¿no? En la cuestión política, ¿no? En alguna candidatura. Así va a ser, y se los digo yo, que ya estuve como funcionaria pública, ¿no? Por 3 años, y así es. Entonces, no se vale que por ese lado nos ataquen, ¿no? Por lo que se han atacado, ¿no? Porque no podemos estar en la política, porque no sabemos dar un discurso, porque no tenemos elocuencia, porque somos unas burras, porque cargadas y en la esquina, porque pues mejor vete a cocinar, ¿no? Dijo el Checo Pérez también con una contrincante de la Fórmula 1, ¿no? Que era mujer, y le preguntaron, y el Checo Pérez, ¿no? Dijo, no, pues es que mejor que se vaya a cocinar a su casa o algo así. Entonces, por favor, tenemos que cambiar todo este chip, todos estos discursos machistas hacia las mujeres. Debemos de entender que ya somos una fuerza muy importante, no solo laboral, sino en esta ocasión también ya electoral. ¿Por qué? Porque vamos por la mitad de las candidaturas, pero también vamos por más de la mitad del voto. Entonces, pues les tengo buenas noticias.
vamos Sí. a ganar. Oye, y yo quiero tomar un tema, digo, así rapidísimo, ahorita que estabas hablando de lo de Clara Luz, lo que pasó ayer con Tatiana Cloutier, que salió un video de ella hablando inglés, y la verdad yo me subí también al tren y burlándonos de cómo pronuncia, ¿no? ¿Eso también tú consideras que es violencia? Qué bueno que lo mencionas, Guillermo, porque ya se me estaba pasando. Exacto. ¿Qué sí es violencia y qué no es violencia? La violencia política por razón de género, bueno, hay 5 puntos que el Tribunal Electoral va a tomar en cuenta y te los leo así muy rápidamente. Se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, por su razón de género, y va a causar un impacto diferenciado en contra del candidato hombre, por ejemplo. O el número 2, son 5 puntos, Entonces, el tribunal para que sea violencia política. El número 2, el objetivo es menoscabar o anular el reconocimiento de sus derechos políticos electorales. El acto, acontece en el marco del ejercicio de sus derechos políticos o electorales. ¿Esto qué significa? Que puede ser en pre-campaña, en la campaña o ya en su función pública. Presenta algún tipo de violencia que puede ser simbólica, verbal. La simbólica es lo que te decía de Clara Luz, ¿no? De que es una tonta, está ahí por el esposo, qué sé yo, esa es la simbólica. Puede ser violencia verbal, es decir, que se te ponga el otro candidato y te grite que eres porque también había una situación, hubo un candidato que creo en elecciones pasadas le dijo, eres una, ¿cómo se dice cuando las mujeres son muy habladoras? ¿Chismosa? ¿Parlanchina? Parlanchina, ¿no? Pero en modo así muy, muy insultante. Muy Pero bueno, peyorativo. sí, no me acuerdo cómo era el punto, pero sí le dijo como que... ¿La chalaca? Muy grosero, no, fue muy grosero, pero sí se dirige a él como nada más sirves para eso, ¿no? Como para estar hablando. O sicona, esa fue la palabra. Sí, peor. eres una sicona. De hecho, te digo, sí fue muy, muy, muy comentado este caso, que le dice pues es el candidato contra la candidata, ¿no? Que están en la contienda, y le dijo eso, ¿no? Entonces le dice, o te callas la boca o te voy a dar, me explico, es como si le estuviera hablando, no sé, a su esposa o qué sé yo, a lo mejor así le habla a la esposa, ¿no? Pero bueno, esto es violencia verbal. Patrimonial, económica, física, sexual, psicológica, feminicida, que ya lo hubo, de hecho, con Ivonne Gallegos. Ella es una candidata a la alcaldía en un municipio de Oaxaca. Ella recibió amenazas, estuvo recibiendo amenazas en sus redes sociales. Entonces, por eso les digo, aguas también con esas situaciones, ¿no? Porque a veces sí se nos pasa a lo mejor lo visceral, ¿no? Y entonces empezamos, se dan los casos de que hay amenazas y bueno, ella un día antes de su asesinato, porque fue asesinada a balazos en su auto, un día antes había ido a denunciar esto, que estaba recibiendo amenazas. Entonces, eso es violencia feminicida, ¿no? Y es por razón de género, es violencia política. Entonces, ya tenemos un feminicidio en lo que va de esta contienda electoral. O bien la 5, que es la conducta es perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, llámese de su partido, militantes, llámese de los medios de comunicación o el propio Estado. Entonces, el Tribunal Electoral va a checar que esos 5 puntos se cumplan para decir, ok, si es violencia política y pues ya depende, ¿no? Él va a decidir cómo se va a castigar porque es un delito, como les digo. Ahora, como tú decías, Guillermo, que no es violencia política y es precisamente lo que tú dijiste. Y estamos criticando las propuestas de una candidata, no es violencia política, ¿no? Porque pues es sobre lo que ella está haciendo sobre su trabajo, pero vamos, son malas las propuestas, pues claro que las vamos a criticar, ¿no? Su función pública está siendo deleznable, pues la vamos a criticar y eso no es violencia política. Ese discurso que totalmente terrible, ¿no? Pues tampoco es violencia, porque vamos, lo está haciendo terrible. Entonces, también hay que ser muy, muy claros en eso, ¿no? El que criticamos propuestas malas, discursos malos, función pública mala, pues eso no entra dentro de la violencia política. Eso, pues sí se vale, y eso sí se le tiene que decir. Y por ejemplo, Oye, perdónale, porque por ejemplo, digo, yo también caí en ese error, porque creo que también está mal hacerlo con Citlali, Por el bueno, físico. por el físico, exacto. Ahí Ay, sí, ahí sí, sí es una violencia, ¿no?
Ahí sí, porque pues estás perpetrando lo que te digo, los estereotipos. O sea, ¿cómo tiene que ser una candidata delgada? Tiene que ser una Barbie de buena presentación. Ahí sí no tenemos por qué meternos en eso, de hecho, ¿eh? De hecho, ahora sí que ya por lógica y por ética también propia de la oposición, como te digo, seamos una oposición responsable. ¿Qué tan responsable? Que estemos enterados de lo que realmente acontece en el país y que podemos hacer resistencia legal, que podemos meter amparos, que podemos apoyarlos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y no, porque son distractores a veces también que nos mandan, ¿no? Y entonces nos entretenemos con esos distractores. Nos entretenemos con las, por ejemplo, con las declaraciones de Veloz, ¿no? Que digo, ¿para qué? O sea, no tenemos por qué entretenernos en eso, porque ella es una funcionaria, le están pagando. Entonces, ni es activista, ni es feminista, entonces, ni líder de opinión, ¿no? Entonces, no tenemos por qué entretenernos con eso. Como te digo, pues son distractores, ¿no? Atolini es distractor, Veloz es Uy, distractor, el señor que hace el productor Epigmenio. Ujú. es un distractor, y hay varios, no hay muchos. Entonces, yo sí creo que, y fíjate, te voy a decir una cosa, eso también repercute en que nosotros decaigamos en nuestro ánimo y venga el derrotismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están chupando la energía, esos distractores. Entonces, yo pues sí lo he dicho, es que no tenemos que ponerle atención a esas personas, o sea, debemos de enfocarnos en lo realmente importante, en la nota importante, como ahora en lo del Senado, ¿no? De pedir los datos biométricos por la telefonía celular y etcétera, todas estas cosas en las que sí debemos estar pensando y cómo defendernos, ¿no? Como ciudadanía, porque sí se puede, ¿no? De hecho, las telefonías pueden meter amparo para que no aplique a Ujú, sus usuarios, ¿no? Porque pues es claro, una violación a los datos personales, ¿no? sí. Ale, tenías algo que comentar, perdón, te interrumpí. ¿Tienes apagado el micro? Perdón. Es con relación al punto 2, que es la de anular o menoscabar tus derechos políticos, ¿no? Por género. ¿Cuánto crees en cuestión, por ejemplo, si yo quiero levantar la mano para un puesto público, Ajá. pero en el partido al que yo quiero levantar la mano me dice, no, es que ahorita no es tu tiempo. Ujú. Y te das cuenta que no es por capacidad ni porque no estés preparada, sino porque llegó alguien más Ujú. con el billete para comprar la candidatura. Sí, eso también es súper importante y fíjate que esto de la violencia era, bueno, para empezar, todos los partidos políticos tienen o deben destinar el 3% de su presupuesto para capacitar a las mujeres en estos temas, cosa que no hacen. Y no hacen, si da tiempo, pues te digo por qué no, me pasó en carne propia. De hecho, ahí puse también un tweet de que me invitaron como 3 partidos políticos a días de un registro cuando ni siquiera me conocen, ni yo los conozco a ellos, y que la principal llamada es, oye, te invitamos, te garantizamos, era para alcaldía, ¿no? Te garantizamos una regiduría, ¿no? Es como, ándale, éntrale, no te interesa, o sea, te conviene, ¿no? Claro que no, a ver, espérame, o sea, no me conoces, no sabes cuáles son mis valores o mis, ¿no? O mis conceptos, ¿por qué no mejor primero llegas y me dices, estos son los objetivos o la visión de mi partido? ¿Sí me explico? Entonces, no se están haciendo las cosas como se debe, no se está capacitando a las mujeres. A últimas horas andan buscando, ¿no? A ver quién quiere participar y son precisamente estos partidos satélites. Y entonces, Para cumplir con la cuota, ¿no? claro, entonces, y también para decir, es que no hubo quien quisiera. Esa es la típica, ¿no? Es que no hubo quien quisiera. Pues no, cabrón, pues le dices 2 días antes del registro, pues cómo van a querer. ¿Explico? Y ahora, ¿por qué me buscan a mí? Yo ni siquiera soy simpatizante ni militante, ¿me explico? O sea, en fin. Y por ejemplo, lo que tú me mencionas que es también súper importante, y qué importante que las precandidatas lo supieran. Ok, me está diciendo de una advertencia. Qué importante que las candidatas lo supieran antes de,
porque ellas pueden interponer esta queja de, ¿sabes qué? No me están tomando en cuenta y es por discriminación. Y entonces tenemos 4 días hábiles para poner esta denuncia de violencia política, porque también hasta eso, como los tiempos electorales, tú sabes que son muy, ¿no? Así. Entonces tenemos 4 días. Si el lunes fue que te negaron el registro, entonces tienes lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el jueves a las 11 de la noche, para que tú metas tu denuncia. Y tú lo haces por escrito y lo narras y lo describes, ¿no? Y entonces, estoy de acuerdo contigo. Y entonces, digo, son 4 días para meter esta denuncia y sí ha habido situaciones, ha habido una serie de situaciones diversas, ¿no? Pero sí ha habido de discriminación, de que no les quieren dar el puesto y te digo, esto va al Tribunal Electoral y se tiene que dar el puesto. Si es que, como tú dices, tú cumples el perfil, se te tiene que dar esa candidatura. Entonces, aquí es pelear por nuestro lugar, que te digo, o sea, no es algo que nos tengan que dar, es algo que merecemos simplemente, ¿no? Algo equitativo, mitad y mitad. Uh-huh. ¿Esto solamente aplica para lo que es hablar de política o aplica para cualquier violencia de género? Ok. De hecho, es precisamente como te digo, como son reformas que se dieron en el 2020, lo que es violencia política y la ley 3 de 3, son reformas que se tienen que afinar mucho, porque ahorita, te digo, a conveniencia, ¿no? Pues también los partidos es como, pues no, nada más es con las candidatas, pero se está viendo también precisamente que también esta violencia política proteja a ciudadanas, activistas, periodistas y también lo que son, pues obviamente las candidatas y funcionarias, ¿no? Y estando en la función pública, también puede aplicar. Ahorita como que están más protegidas lo que es las candidatas, ¿no? Porque ahorita estamos viviendo lo que es el proceso electoral y debe de proteger también a las funcionarias, es decir, una vez que ya la gente te votó y ganaste, ¿no? Como gobernadora, como diputada, etcétera, tampoco se te debe de aplicar las violencias. Por ejemplo, el hecho de que tú hayas ganado, por ejemplo, una regiduría, y a muchas mujeres que están en una regiduría, los demás regidores, caballeros, pues vete por el café, ¿no? O tráenos las donas, o qué sé yo. No es esa la función. Entonces también ahí estás atentando contra sus derechos políticos, ¿no? O su función, estás alterando su función. Entonces, esa no es su función. Y ahí está también lo que te digo, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Ah, es que es mujer, pues es la que sabe cocinar, ¿no? O así. Entonces, también aplica para la función pública y candidatas, pero te digo, estamos tratando de ver que también arrope activistas, a ciudadanas y por lo que son militantes o simpatizantes de los partidos, ¿no? Porque también se ejerce violencia contra ellos. Oye, por ejemplo, ¿recuerdas las declaraciones de Olga Sánchez Cordero cuando dijo que en los altos mandos, bueno, en el gabinete, son misóginos y que después se desdijo y que dijo que no, que era hipersensible o algo así? Bueno, es que definitivamente, como te digo, bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice que ateo hasta que se va cayendo el avión, ¿no? Uh-huh. Feminista hasta que te casas. Aquí en este caso es feminista hasta que entras en nómina, ¿sí? O sea, ya entrando a nómina, pues ya, o sea, ya perdieron totalmente la credibilidad estas funcionarias porque pues ya les dan línea. Entonces, pues sí está muy, muy cañón. Digo, no les pongo mucha atención porque por lo regular pues son que pasan en la mañanera y entonces, pues no, yo no soy como de ver la mañanera porque pues ya sé que me la van a estar ahí Sí. pasando los noticieros, ¿no? Y en el Twitter pues a cada rato. Entonces, Pero, por ejemplo, también yo lo que he visto, digo, yo me concentro en Olga porque es la que más he seguido y la que más he leído, por ejemplo, en Twitter, que a ella, por ejemplo, las funciones que hace no son correspondientes a su puesto, ¿no? Entonces, sí están aplicando violencia contra ella también, porque la están relegando a hacer tareas que no van con su puesto. O sea, exactamente. todo lo está haciendo Marcelo Ebrard, ¿no? El trabajo de Olga. Y también el de salud pública y el de Sí. presidencia, de hecho todo, ¿no? El Sí, ¿no? comodín, sí, es el Sí, comodín. así es. Pues sí, exactamente, es un ejemplo de violencia política por razón de género. Sí, Sí. pero él ya dijo que no, que era hipersensible y entonces ya se quedó callada, ¿no? Entonces, qué lástima, ¿no? Que pase eso también. Pues sí,
Es que yo creo que el problema, yo viví una situación de acoso laboral con relación a que mi jefe me decía, es que no sabes. O sea, y la gente me decía, pero qué padre, pues estás yendo y no estás haciendo nada. Pues no, no es el caso, ¿verdad? Irte a sentar cuando sabes que estás preparada para el puesto y tu jefe, por el simple hecho de que no le caes bien, te relega y te relega y te relega y te relega. Y en el momento en que yo dije que iba a ponerle una denuncia en el órgano interno de control, o sea, con ayuda del órgano interno de control, Ajá. que iba a poner una denuncia por acoso laboral, mi amiga que es abogada me dijo, es que Ale, como para qué te metes en problemas. O sea, va a ser como muy desgastante, mucho tiempo. Dice, y aparte, pues es el secretario. Ok. De hecho, fíjate, pues yo también puedo compartir experiencias porque te digo, pues del 2015 al 2018 fui funcionaria municipal y yo les hablaba mucho de la denuncia, ¿no? A las mujeres. Y efectivamente, ellas regresaban conmigo y me decían, es que mira, para empezar, ni me pusieron atención o me dijeron que me regresara porque luego quién me iba a mantener y etcétera, ¿me explico? Entonces, desde ahí ya está el filtro, ¿no? En cuanto llegan, por ejemplo, al Ministerio Público, digamos, ¿no? Y entonces, pues yo les daba razón y les decía, pues sí es cierto, es que está muy cañón en México poner una denuncia. Pero ahora, por ejemplo, que estamos viendo la ley 3 de 3 y que precisamente esto no tiene que ser de dicho, sino tiene que haber al menos una denuncia, ¿no? En el Ministerio Público o una carpeta de investigación. Y entonces cuando dices, aquí es cuando como que te regresa el alma al cuerpo, ¿no? La fe y la esperanza en la justicia, de que dices, qué chingón que sí hubo denuncias, ¿no? Sí las hubo, a pesar de quien fuera, ¿no? A pesar del personaje que fuera. Entonces, a lo mejor como tú dices, en ese momento quizás no había tanto arropamiento, ¿no? En la cuestión de una denuncia. Pero ahorita, por ejemplo, como te comento, ya también podemos contar con esta reforma que te digo que se reformó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia con la cuestión política y ya también arropa a las funcionarias. Entonces, súper válido que si te están acosando vayas al organismo interno de control precisamente porque a eso, bueno, también se dedica. Es el que abre el expediente. Exacto. Y también puedes abrir un expediente con el Ministerio Público porque es acoso a final de cuentas, ¿no? Y también, no sé de qué manera también podamos, a lo mejor en este caso con el INE, y bueno, no con el INE, sino ya en el Ministerio Público aplica porque es una ley, ¿no? Es una ley, la de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida de violencia con su anexo del 2019, que es la violencia política. Entonces, creo que ya estamos un poco más reforzadas a la denuncia y sí debemos de hacerlo. Y sí está muy, muy feo los casos de que, por ejemplo, como Basilia, ¿no? Que se atrevió a retomar la denuncia contra Félix Salgado Macedonio y reciben amenazas, obviamente, ¿no? Las personas que denuncian, claro, reciben amenazas y etcétera, pero ni modo. Aquí, yo ahora creo que, la única opción que tenemos actualmente es ser valientes. No hay otra opción. Ya no tenemos otra opción. Ahora sí, como dicen, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde hasta quiere. que el cobarde quiere. De hecho, pues México no es un país que tenga la cultura de denunciar. Pues no, y por eso te digo, o sea, era lo que te decía de las violaciones, o sea, en estadística tenemos que cada hora se violan a 2 mujeres, pero 8 de cada 100 que son violadas no denuncian. Igual la violencia, ¿no? También violencia física y etcétera. Hay un subregistro terrible, ¿no? En cuanto a eso. Pero creo que te digo, ya con estos datos, ya con estas reformas, creo que sí nos tenemos que animar ya más a la denuncia y también a alentar y apoyar a nuestras amigas o conocidos que sepamos que están viviendo esta situación, a que hagan la denuncia, porque ya se está viendo, te digo, con las antiboletas, que sí sirve denunciar al agresor, al violentador, al pedófilo, al pederastra, al acosador. Sí funciona, sí sirve. ¿Por qué? Porque pues le estamos pegando a lo mejor en lo que más les duele, ¿no? En que les quiten una candidatura, por ejemplo. Y no se trata a lo mejor ni de venganza, ni mucho menos, como te digo. Se trata es por un bien de la sociedad, ¿no? Pero sin embargo, ese es la primera situación, ¿no?
Si se detecta que está incurriendo en alguno de estas 3 situaciones de la ley 3 de 3, se le tiene que quitar la candidatura. Y que no pare en eso, ¿no? Sino que también tenemos que seguir observando de que se siga su juicio y que haya una sentencia, ¿no? Porque muchos nada más van a quedar en eso, ¿no? De que, bueno, como Félix, ¿no? Ya, se le quitó la candidatura. Pero, y las investigaciones, o sea, tienen que dar seguimiento. Eso es lo que la ciudadanía tiene que estar presionando. ¿De qué manera nosotros podemos informar a la gente que nos lee de las acciones que tenemos que tener en cuenta para ejercer una denuncia por política, o sea, por violencia de género? Ok. De hecho, bueno, ahí en Twitter sí he estado como muy activa en la cuestión de subir, dice, espero Félix no fue, por eso le quitaron. Sí, efectivamente, a Félix no le quitaron la candidatura, estoy totalmente de acuerdo. La ley 3 de 3 se la pasaron por el arco del triunfo, ¿no? Y al final de cuentas se la quitaron por la cuestión de que no informó, y ¿no? sus gastos De campaña. Ajá. Con esa Al finalidad final de es mi cuentas pregunta. Son delitos. Con esa finalidad es mi pregunta, Arly. ¿De qué manera yo empodero a la ciudadanía para decir, si no cumple con estos 5 puntos de la ley de violencia de política de género, cuando ya vimos que en lo real, pues digo, se la pasan por el arco del triunfo y ni siquiera toman en cuenta lo que realmente debieron de haber tomado en cuenta en este caso, como ejemplo de Macedonio, ¿no? El simple hecho de haber tenido denuncias por violación, creo que debió haber sido un requisito como para negarle siquiera la precandidatura. Bueno, de hecho, te digo, si analizamos la situación, estas carpetas ya estaban desde antes de que fuera senador. Entonces, el punto es que ni siquiera debe haber sido senador. Aquí hubo impunidad desde ese entonces, ¿no? No debe haber sido senador. Y llegó a serlo y ahora candidato. Entonces, bueno, ¿cuáles son lo que debemos de hacer? Y era lo que les decía, bueno, acciones ciudadanas ganadoras. Seguir precisamente a las personas que están haciendo este tipo de resistencia legal, porque así le estamos llamando, ¿no? La resistencia legal. Está la página de Observatoria Ciudadana, que es Observatoria MX en Twitter. En Facebook también es Observatoria Todas MX. Y ahí se va a estar informando, y de hecho, pues también igual ahí en el personal, estoy poniendo qué significa la violencia política, ¿no? A dónde, de hecho también ahorita voy a retuitar todo de nuevo, a dónde te puedes dirigir tu queja, ¿no? De violencia política. Hay un correo electrónico del INE y hay un teléfono también que ahí lo puedes reportar. De hecho, el lunes va a haber una rueda de prensa precisamente de la observatoria de qué es lo que se está haciendo y qué avances también ha habido, por como te digo, la observatoria es antes, durante y después de las elecciones, vamos a estar observando. No es algo nada más de junio. Entonces, ahí ahorita voy a poner voy a hacer el retweet de la observatoria, de la conferencia de prensa que es el lunes, para que también estén muy atentos y obviamente invitadísimos a participar y apoyar estos proyectos. Yo les digo proyectos, ¿no? Porque mucha gente no se, como que no, ¿cómo te digo? Como el decir ya cuestiones feministas, ¿no? O el feminismo ya lo ven como mal, ¿no? Y somos políticamente incorrectas, ¿no? A veces hasta satanizadas por la cuestión de que las feminazis, etcétera. Pero entonces no, son proyectos, como te digo, que no es un beneficio como mujeres, ¿no? O nada más para nosotras, sino es un beneficio en sí para toda la sociedad. Y así esa es la invitación, seguir estas páginas que es Observatoria MX en Twitter, y ahí van a estar informando de lo que estamos haciendo y como ciudadanía, ustedes de verdad ocupamos el apoyo de todos y de todas. Vamos a compartir en los grupos los perfiles que nos estás diciendo, las páginas, y también vamos a estar atentos a la invitación que nos haces, ¿no? Sí, y si tienes alguna infografía con estos datos, pues digo, Claro. también nosotros te ayudamos ahí a rolarla, porque sí es importante que estemos como más empapados del tema.
Claro que sí. escuchamos y escuchamos, pero como que la gente nada más escucha. Digo, también te das cuenta que no toda la gente lee todo lo que Claro. comparte, sino que comparten y comparten y comparten y luego no saben ni lo que están dando RT. Y entonces creo que sí es importante el que estemos de alguna u otra manera informando a la ciudadanía junto con ustedes, Arly. Así es. El comentario de Mario, la satanización del feminismo es una tarea de López. Te voy a decir una cosa, o sea, al final de cuentas, todos los gobiernos les somos incómodas, ¿no? A todos los gobiernos, porque en todos los gobiernos ha habido situaciones lamentables. Pudiera decir, por ejemplo, el de cuando, de las muertas de Juárez. Perfecto, gracias Marisela, gracias a ti. Esta señora, Marisela, se me fue el apellido. De hecho, hay un documental en Netflix de Marisela, creo que son las 3 muertes de Marisela, que es una activista en Ciudad Juárez que le matan a la hija, ¿no? Y ella hace caravanas de Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México para tratar de hablar con el presidente, y eso, híjole, me dio así como también muchos escalofríos de que las puertas del gobierno siempre han estado cerradas para las causas justas, para los reclamos de justicia, ¿no? O sea, nada le hubiera, yo pienso, ¿no? Así como ahora lo dicen con López, ¿no? Del 8 de marzo, Maricela Escobedo, gracias. Así como lo dijeron de ahora de López, que nada le costaba haber abierto las puertas de un diálogo, ¿no? Con las feministas y el 8 de marzo decir, adelante, vamos a platicar, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren? O sea, ¿qué les puedo ofrecer yo? Pienso que de igual manera hubiera sido muy sencillo, bueno, no sé, digo, ya aquí ya intervienen otro tipo de situaciones, ¿no? Pero abrir las puertas del gobierno a Maricela Escobedo y escucharla, porque era una mujer activista, era todo México tenía los ojos sobre ella, ¿no? O sea, era una mamá desesperada porque le mataban a la hija y hacía caravanas desde Ciudad Juárez hasta Ciudad de México. Oye, ¿por qué no la vas a recibir, no? O sea, en fin, ¿no? Situaciones así, pero todos los gobiernos como que han sido, no han tenido la inteligencia, ese es el punto, ¿me entiendes? No han tenido la inteligencia de reconocer que, y hay una frase que me encanta, que es de Edurne Ochoa, y esto viene al caso, y Edurne Ochoa, que también es parte de los colectivos que han formado todo esto de la observatoria y de la ley 3 de 3, y dice, el contrato social está cambiando. Quien no quiera verlo, se equivocará. Quien no entienda que las mujeres somos el punto de inflexión de los gobiernos y que la fuerza de nuestra participación definirá una nueva lógica política en México, terminará acusando las consecuencias. Es decir, pues no han tenido la inteligencia de hacer equipo, ¿no? Con el feminismo, con las mujeres, y pues ni modo, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Pues defendernos así como de patas para arriba, ¿no? Como los gatitos, no sé, pero pues les podemos dar una sorpresa. Y lo más seguro es que sí va a suceder. De hecho, Sí. ya se las estamos dando, ¿eh? Ya se las estamos dando con lo de... Y empezamos con Félix Salgado Macedonio, que aunque, como bien dicen, no le quitaron la candidatura por la cuestión de ley 3 de 3, pero sin embargo, eso ya es antecedente, ese retumbar de eres un violador, y un violador no será gobernador, ese hashtag, como les digo, ya les tumbó a mucha gente que probablemente iba a votar por ellos. ¿Me explico? O sea, no le quitaron la candidatura por eso. Así es, hay que unirnos y somos la fuerza política ahorita mayoritaria de México. Entonces, bueno, somos las mujeres y les invitamos, compañeros, de verdad, a unirse con nosotras porque esta lucha es la que va a ganar. Claro, es una lucha de todos y como Es de tú lo la dices, sociedad. sí, y los datos que nos dabas al principio, pues, la verdad las mujeres son mayoría y qué mal que las estén menospreciando y que no estén fijándose en eso, porque ustedes son las más activas, son la mayoría, entonces realmente ustedes van a hacer la diferencia. Digo, ayudados obviamente con el apoyo de varios de nosotros que la Claro verdad que sí. apoyamos y que vamos a estar ahí también.
Perfecto, excelente. Y te digo, pues esas son las buenas noticias. Somos el 52% de la lista nominal, así es que échale, échale cuentas, ¿no? Yo estoy segura que el candidato que sea, ya sea para las próximas elecciones, que nos tome en cuenta, híjole, ese gana con el simple hecho de que votemos nada más las mujeres en México. Así es. Así es, te digo, es cuestión de inteligencia, ¿no? A ver, dice Rebeca, me da la impresión que ayudó como compensación, como no alcancé a leer. Quitarle la Me da candidatura. Ajá, me da la impresión que ayudó como compensación quitarle la candidatura, aunque fue por otra razón, sirve que impidieran continuar. Se refiere a Félix y que le quitaran la candidatura por los gastos de campaña, pero fue como compensación. Bueno, no sé qué tanto tenga que ver, pero al menos quedó marcado el partido, quedó marcado él, y es un antecedente, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, no sé, a veces yo no entiendo la sinrazón, por ejemplo, del señor de defenderlo desde el púlpito presidencial, ¿no? Cuando viene toda esta situación del 8 de marzo y que a final de cuentas, yo cuando vi que puso ese muro, ¿no? Que puso ese muro en Palacio Nacional, híjole, yo sí dije, Diosito, dale inteligencia a las mujeres que van a ir a la marcha para que no hagan un desmadre, porque es lo que él quiere. Él siempre ha sido un reventador, un porro, ¿no? Es un porro. Ajá, y ahora en esta ocasión, un provocador. Eso fue provocador, ¿me entiendes? O sea, ponerles un muro en el palacio. Entonces yo sí estaba así como que, Diosito, ¿me entiendes? Y como que, bueno, que no pase a mayores, ¿no? Y sin embargo, le dieron como los dichos de mi madre, cachetada con guante blanco, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues le pusieron el muro de la vergüenza para que internacionalmente, ¿no? Vieran a México o al presidente como lo que es, un México feminicida, ¿no? Terrible, o sea, terrible, por donde quieras verlo, ¿no? Terrible, pero, es decir, no sé, es como cachetada con guante blanco, no puedo decir otra palabra, ¿no? Él esperaba él esperaba provocar a las mujeres, ¿no? Y que ellas quedaran mal ante los medios y ante no sé, México o internacionalmente, y quien quedó fatal fue él. Así. Claro. Entonces, vamos, por eso te digo, aquí a alguien le está faltando inteligencia. Eso es el punto. A muchos, yo creo. Y bueno, te digo, no es toda esta situación de las mujeres, toda nuestra rabia, porque de verdad queda mucha rabia que 10 mujeres por día desaparezcan, que cada hora violen a 2 mujeres con su registro, ¿no? Toda esta rabia la estamos encaminando y de verdad que desde el año pasado se encaminó correctamente. Estamos dando los pasos correctos hacia una democracia distinta. Como ahí bien decía en la frase, como te digo, de Edurne Ochoa, vamos a cambiar la lógica de la política mexicana. Y entonces, pues bueno, se van a ver cambios de verdad muy, muy importantes y qué bendición que seamos testigos de ello, pero sobre todo partícipes, porque ese es mi punto de esta reunión, invitarlos a ser partícipes de este gran evento, de estas grandes elecciones, porque sí son las más grandes elecciones de México, pero también son las elecciones que va a haber más violencia, de hecho que ha habido más violencia, porque ya ha habido bastantes desaparecidos y violentadas mujeres, ya hay un feminicidio por violencia política. Entonces, por lo tanto, que son las más grandes, pues claro que va a haber más violencia, pero también va a haber grandes resultados. Eso podemos estar seguros y debemos de irnos con eso a nuestra casa. Pues bravo, muchas gracias. La verdad es que nos dejas los datos que nos diste al inicio creo que son muy importantes, son alentadores, son para estar positivos, para no decaer y decir, ay, el presidente está a 60% de aprobación. No hay que fijarnos en eso.
Lo de las mujeres creo que es muy importante tomarlo en cuenta, siempre, no solo ahorita, no solo en elecciones. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de todo lo que nos platicaste. No sé si alguien quiere comentar algo, si le quiere decir algo a Arly. Pueden abrir sus micrófonos Pueden abrir sus también. micrófonos ya para cerrar, para no quitarle el tiempo, que la verdad te lo agradecemos mucho. Y por ahí alguien quiere comentar algo. Creo que no, son muy Tímidos, ahora tímidos, resulta. sí, ahora resulta, muy habladores. No, pero he estado leyendo los comentarios y muy agradecida por los comentarios también. Gracias. Qué bueno que les gustó, qué bueno, me encanta. Es que luego Gracias, dicen que hablo mucho, por eso ya no quiero hablar. No, Orly, tú puedes hablar cuando gustes, adelante. No, pues bueno. darle las gracias a Arlene. Me voy a adueñar. Sí, perdón, ¿alguien está hablando? ¿No? Okay. ¿Sí se oye o no se oye? Sí, se oye. Sí. Darle las gracias a Arlene y que se repita esto, que sea más seguido. Si se puede, claro. Claro. A mí me gustaría proponerte un tema, Arly. Sí. No sé si sea posible, porque sé que también eres activista por los derechos de la infancia. Y Ajá. estaba leyendo hace poco de los huérfanos por la pandemia, y también ligado a eso, yo estoy muy, muy preocupado por la parte educativa, del rezago que llevamos educativamente, y que la pandemia, pues obviamente lo está abriendo más, ese rezago educativo, y que obviamente está atentando contra los derechos de los niños, ¿no? El derecho a una educación. Entonces, me gustaría, no sé si podamos tomar ese tema para una próxima plática. No sé claro si que sí. estás de acuerdo. La armamos Perfecto. y estamos de acuerdo. Claro que sí. Y pues muchas gracias. Ale, te estoy Muchísimas opacando. gracias. No, está perfecto. Te agradezco mucho, Arly. Tienes las puertas abiertas. Arly me había comentado que hiciéramos tipo Zooms, tipo cafeteros, para hablar de todo un poco. Bueno, pueden ser cafeteros, cheleros, lo que ustedes quieran tomar, pero no con tanta formalidad. Yo creo que sí es importante estos datos que nos acabas de mencionar. Estamos pendientes de agendar contigo una nueva fecha para los temas de orfandad con los niños de la pandemia, con el tema de la educación. Claro que sí. Y muy agradecida contigo y con todos los que estuvieron aquí presentes escuchándote, porque creo que nos dejas un buen sabor de boca. A pesar de todo lo que tenemos, nos vamos con buenas noticias, y eso es bueno. Exactamente. A veces mucho desánimo decir está todo mal, pero no. Hay una luz, ahí viene la luz al final del túnel para bien. Gracias. Gracias, Mario Alberto, por estar. Gracias a todos por estar aquí. Y estamos pendientes. Igual también hasta podemos hacer una próxima para el seguimiento, ¿no? de la observatoria y el seguimiento de la ley 3 de 3. Y como les digo, ahí acabo de subir la quinta tanda, ¿no? Y como les digo, cada tanda va de 10 en 10, entonces ya traemos más o menos 50 candidatos que les digo, abusadores, observados, violadores, pederastas, pedófilos, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, esto va a estar, pero sí, se va a poner bueno el asunto. Se va a poner bueno. Oigan, ¿no habría manera de que marcharan otro día más? Que marcháramos. Sí, así como el Día de la Mujer. El 8 de marzo. El 8. Fíjate, de hecho, a principios de marzo fue cuando se dio la convocatoria de la Observatoria Ciudadana, y entonces empezamos a tener capacitaciones y así. Tuvimos capacitación de 2 sesiones con el INE, tuvimos una capacitación con la OEA, con la Comisión Interamericana de las Mujeres, o sea, como te digo, esto ya es de observancia internacional, y súper padrísimo. Y entonces yo ahí en TikTok, porque pues me gusta hacerla también ahí de emoción, y entonces yo les decía, porque subí un baile, ¿no? Y el fondo puse el Palacio Nacional con la barda, ¿no? Con la valla. La valla, con la valla que puso. Y entonces yo me puse ahí bailando, y entonces puse 8 de marzo y puse 6 de junio, ¿no? A votar.
o sea, yo no puse más nada, ¿no? Y entonces se me vinieron todos, ¿no? Los amloístas a defender a Morena y que vamos a votar por Morena y no sé qué. Entonces, les dije, a ver, tranquilos, o sea, no se fijen, o sea, no se estresen por el 8 de marzo. Las mujeres no vamos por el 8 de marzo, las mujeres vamos por el 6 de junio. Así es. ¡Pum! Ya con eso, o sea, me explico. Ellos estaban muy, porque, sí, porque entonces empezaron a comentarme, ¿no? De que son unas vándalas porque van a destruir o destruyen Los las monumentos. culturas, los monumentos, son unas vándalas, qué terrible, son de lo peor, ¿no? Bueno, y yo sí así simplemente les dije, ¿saben qué? O sea, relájense. No se fijen en el 8 de junio. Las mujeres vamos por el 8 de marzo, perdón. No se fijen ni se estresen por el 8 de marzo. Vamos por el 6 de junio. Ahí es donde va a haber ahí es donde van a sentir el golpe. Es donde va a quedar la huella, donde va a quedar ahí. Ujú. Así. Entonces, y va a seguir, obviamente, porque como te digo, esto es de observancia a lo que sigue, a futuro. No va a quedar en el 6 de junio. Entonces, tenemos que estar ahí muy firmes y trabajando. Por supuesto. Pues muchas gracias, Arly. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Y gracias a todos los que se conectaron y los que lo van a ver después, porque está grabado esto, pero muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente y también quedamos pendientes de la próxima fecha, Arly, Claro, para darle la seguimiento plática. a este tema. Sí, claro que sí. Súper importante. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Arly. Gracias a todos. Gracias. Bye, gracias. Ya llegó la Laila. ¿Cómo que ya llegué? Aquí estaba. No estabas. Gracias Claro a que ustedes. sí. Yo fui el primero. Gracias, Arly. Yo llegué antes que Arly. Gracias a todos. Ah, bueno, tú fuiste el primero, pero yo ya tenía rato. Besitos a todos.